Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días. Sentido común una vez más con ustedes, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Señores, hoy para los brujos se puede decir, no, para algunos creyentes es un día cimarrón, martes 13, pero nada pasa, por si acaso, solo que la gente piensa y dice. Pero no hay problema si usted se puso una prenda al revés o hizo algún rito contra, nada le pasará en el día de hoy. Si se levantó con el pie izquierdo, nada pasará. De todas maneras, hoy es martes 13, hay muchísimas leyendas al respecto y nada escrito en ese orden. Ocurrirá lo que ocurre todos los días. Así que no se preocupen porque sea martes 13 y vamos adelante. Bien, miren señores, hay algo que quiero comentar porque este programa tiene su liderazgo, si se quiere, en cada segmento de la sociedad nacional y como nosotros hacemos algo común en el diseño de nuestro programa y es que los temas los tratamos no como noticia, sino como seguimiento para las soluciones. Y hemos dado seguimiento a muchos temas, hemos tenido la satisfacción de que algunos se han destacado en sus soluciones, no porque sea un tema de sentido común, pero nos satisface estar en la fila de las soluciones. Y quizás somos nosotros el medio que más insiste en el tema del tránsito en la República Dominicana. Yo no digo quizás, yo lo afirmo, porque este programa hace años ha dedicado parte de su contenido al tema del tránsito y la consecuencia que trae el tránsito, a la letalidad que ha desarrollado este tema hasta colocarnos en lugares, o no en lugares, primero y segundo lugar, en el mundo como país donde el tránsito se ha convertido en un flagelo letal contra la ciudadanía. Pues bien, frente a todo esto se ha habilitado, se ha planteado la necesidad de que la Procuraduría General de la República haga un gran esfuerzo, se diseñen fórmulas para cobrar con más celeridad y quizá con más rigidez el tema de las multas. Y no nos oponemos en el sentido de cobrar las multas. Lo que sí cuestionamos es que haya más interés de cobrar las multas que evitar las multas. Es decir, para mucha gente puede pensarse de que las multas son una fuente de recaudación y no un mecanismo de alerta, un mecanismo de inducción
al violador en sentido general. Y eso verdaderamente me preocupa porque ojalá que no haya que poner una sola multa. Eso es lo que aspiraría sentido común, que no haya que poner multas a ningún ciudadano, porque eso significa que se observa, que se cumple con los preceptos de la ley. Sin embargo, esto se compara, como en muchas ocasiones usted puede observar, que los agentes de tránsito se esconden o se colocan en lugares estratégicos para atrapar a los violadores de una determinada violación. Entonces, eso no es justo, porque lo correcto es que esos agentes se coloquen en el lugar donde puede producirse la infracción e impedirla. Sencillamente eso. Pero no, se esconden para que el ciudadano pueda ser más fácil atrapado. Eso es una falla conceptual de lo que es la convivencia aplicativa de un mecanismo que en este caso son las violaciones del tránsito. Si usted sabe que hay una tendencia de que en una curva los conductores suelen violar de manera consuetudinaria, pues sencillamente lo que se debe es poner la vigilancia de que el conductor vea que está siendo vigilado, así como las cámaras, decir este lugar está siendo vigilado por cámaras, de manera que el violador pues se percata y se da cuenta de que no saldría impune. Y de esa manera pues se reduce la violación o las violaciones en determinados lugares. Entonces, por eso criticamos el hecho de esa inquietud, ese debate que se ha formado con el tema del cobro de las multas por parte de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía para recaudar como una opción de recaudación. Y eso pues de verdad nos inquieta, porque es lo contrario, es estar en un lugar diciendo te estoy vigilando, no viole la ley. Eso es sencillo. Ahora, el que viola la ley, obviamente estamos en la condición de aceptar de que la debe pagar. Eso es así, señores. Entonces, concluimos con ese tema diciendo que no es correcto el criterio, o por lo menos cómo se entiende el tema de la Procuraduría con respecto a las multas. Y ojalá que, así como en ocasiones a sentido común se le escucha, ojalá que esto se ponga al menos en la discusión de la mesa para hacer armonía entre la vigilancia, entre la justicia y las violaciones. Repito, no estamos en contra de que las violaciones tengan la consecuencia de la multa. Lo que sí nos estamos oponiendo es que se imprima el concepto de recaudación por encima de la violación. Entonces debemos prevenir para no cobrar, porque lo que se entiende es que de una manera
con cierta omisión, pues beneficiamos al sector de impuestos de manera desleal. Es una deslealtad ciudadana. Asimismo, una deslealtad ciudadana que induce a la violación de la ley, en este caso, la ley del tránsito. Bien, señores, eso por un lado. Por otro lado, sentido común, naturalmente, se siente satisfecho porque ya en el día de mañana, a las 4 de la tarde, pues se realizará la cumbre esperada y la cumbre promocionada por este espacio desde hace muchos años, porque siempre creemos que los incumbentes, no me refiero solo al caso presidencial, sino en todo caso deben tener una especie de acercamiento para intercambiar experiencia que ayer pudo haber sido buena y hoy no, o viceversa. Entonces, no solamente creemos en el encuentro de los presidentes, sino también apoyaremos en el encuentro de los ministros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los ministros de Agricultura, podríamos sencillamente establecer que hay la posibilidad de que los ministros, los exministros de Agricultura, del sector agropecuario, pues se reúnan y allí pues examinen detalles importantes de la producción y la comercialización agropecuaria en la República Dominicana, y que asimismo se evalúe la posibilidad de concentrar el sector agropecuario en un solo lugar, en este caso en los terrenos de lo que es Mercadón, para así tener un mayor rendimiento, mejor organización y tener incluso menos gastos y permitir que el acceso de todo usuario sea verdaderamente mucho más productivo. De tal manera que esto de tener a un banco agrícola en el malecón, agricultura en los jardines, la cooperativa en la feria, en fin, Agrodosa en la Independencia, y así sucesivamente, pues seríamos partidarios y abogamos porque todas estas dependencias del sector agropecuario sean agrupadas en un solo lugar, en edificaciones inteligentes, donde la modernidad juegue un papel importante, debido a que la agricultura requiere hoy día una inversión en lo que es la inteligencia, en lo que es la modernidad, en lo que es la tecnificación. Y de esa manera, concentrando al sector agropecuario, incluyendo un gran centro de adiestramiento manejado por las universidades para producir y especializar técnicos en la materia, pues sería una buena opción concentrar este sector en un lugar, incluso fuera o en la parte ya fuera de la ciudad, porque eso además contribuye con el flujo del tránsito, de manera que se ayuda a establecer una mejor fluidez del tránsito y el aprovechamiento del usuario, del emprendedor, del productor y el comercializador del sector agropecuario. Vamos a la pausa, regresaremos con más en Sentido Común. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar.
Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Bien, señores, como ya habíamos dicho en el día de mañana, miércoles, a las 4 de la tarde, estará reunido la cumbre de mayor importancia para la República Dominicana y algo poco común en este orden, es decir, los presidentes, el presidente activo y los presidentes en receso, en vacaciones, como ustedes quieran verlo, porque se mantiene siempre la aspiración de cada uno de ellos en volver a ser presidente. Pero lo más importante a destacar es que por fin hay una decisión de reunir a los más importantes generadores de opinión pública en el área política, social y económica, y en este encuentro se debatirá un solo punto. El punto principal es, como le llama sentido común, es un punto soberano, es un punto patria, un punto país, un punto nación. Es decir, que no es un debate ni a rendir cuentas, ni mucho menos. Se trata de ver cuáles son
las circunstancias que tenemos en el momento, ni siquiera la historia de la situación, sino qué hay que hacer, presente y futuro inmediato. Ese es el tema, el espíritu de la cumbre que se plantea. Y en ese sentido, pues, sentido común vuelve a decir que nos sentimos identificados totalmente con esta decisión y creemos, apostamos a alguna solución, algún programa, alguna fórmula que va a contribuir positivamente al conflicto que nos ocupa. Debíamos aprovechar para dar una galleta sin mano, como dice, a la comunidad internacional que vive todo el tiempo creando conflictos para buscar un enfrentamiento y de ahí ellos entonces constituirse en árbitros muy bien pagados, porque no crean ustedes que todas esas comisiones que ustedes ven internacionales que intervienen lo hacen de manera gratuita. Son muy bien pagados. Cada misión de esa cobra sumas sumamente importantes. Entonces, ellos insisten en crear conflictos para sacar los beneficios entre dos sectores en pugna. Y así, pues, aprovechar y establecer y marcar territorio. Es decir, el sector que maneja la comunidad internacional prevé, calcula, planifica con qué se van a quedar. Es una especie de un quotality que está establecida, que ante un conflicto entre la República Dominicana y Haití, pues se necesita por lo menos un banco para sentarse, y ese banco necesita un espacio, y están buscando, como siempre, espacios y valores. Y cada día esas comisiones en sí, a través de mecanismos y proyectos de inteligencia, pues crean y mantienen permanentemente la discordia entre los dos pueblos. Por ejemplo, se puede citar de que algunos de esos organismos internacionales crean informaciones falsas y la venden a ambos lados para provocar la tensión entre los dos países. Porque si hay paz entre los dos países, ellos dejan de tener recursos, dejan de tener salario, dejan de movilizarse una cumbre hoy, otra cumbre allí, cobrando, porque ya les dijimos, nada de eso se hace gratis. Es un oficio muy bien pagado, pero muy bien pagado. Entonces, la creación de comisiones permanentes, en fin, quienes pierden es los dos países enfrentados. Pero además que eso permite a los que de una u otra manera persiguen los recursos que hay establecidos, los recursos que se muestran en determinado lado, pues ellos lo manejan, cobran. Esos recursos son materiales
presumiblemente materiales específicos. Entonces, tenemos que estar bien claro. Estar claro es estar bien informado. ¿Por qué nosotros no podemos sentarnos y discutir nuestro problema de ambos lados y buscar solución? ¿Por qué tenemos siempre que tener un árbitro para resolver los problemas? Es porque esos árbitros ya han diseñado una política y han creado unas expectativas donde se afirma y por costumbre se establece de que no hay solución, de que un haitiano y un dominicano no se pueden sentar a tratar un asunto. Y eso no es verdad. Y lo que tiene de verdad es porque lo han fabricado y lo siguen fabricando. Entonces es tiempo de que las generaciones, no importa la situación de ambos países, comiencen a comprender que esto es un negocio que lo han establecido de un tiempo a esta parte para vivir de eso, una comunidad de depredadores, como se ha comprobado el depredamiento de Haití, de una potencia fundamentalmente europea. Entonces, nosotros sí estamos claros de eso. Lamentablemente no hemos podido convencer con nuestros argumentos a esas partes que sí saben lo que están haciendo. En el momento en que un rayo de luz se acerca, hay que buscar rápidamente cómo opacarlo, porque si se acerca la luz directa entre las dos naciones, ya no es rentable para los que manejan bien planificado el asunto de ingresos de grandes sumas de dinero y otros recursos. Nosotros entendemos que en esta cumbre de presidentes que se celebrará el día de mañana en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, del Ministerio de Defensa, pues se quede bien claro al menos parte de estos criterios que estamos señalando. Y ojalá que cada uno de los participantes entiendan que independientemente de la rivalidad política que pueda haber entre ellos, hay un punto común, es el punto patrio, y que cada uno tiene la obligación de defender y fortalecerlo. No importa qué criterios tengan uno del otro, lo importante es que hay que defender nuestra soberanía, hay que defender nuestra frontera, hay que defender nuestra cultura, hay que defender nuestros recursos. Y así no deja ninguna duda de que porque soy de este lado o de aquel políticamente, no puedo coincidir para defender que el punto lógico de la frontera es del que piensa de una manera o de otra y que el deber es de todos. Y sinceramente que el entusiasmo que tenemos en ese orden es grande, y ojalá que tanto Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández y Luis Abinader entiendan que hay que ponerse de acuerdo para los resultados que esperamos en el manejo de esta situación.
No se trata de una guerra, no se trata de impedimento. ¿De qué manera podemos proteger la nación dominicana y mantener buena relación con Haití? Eso lo deben buscar estos señores que a su vez son dueños de partidos políticos. Y lo dicho de dueño es a propósito. De ahí debe salir la ordenanza escrita para evitar las distorsiones de qué hay que hacer. Hay que dar agua de azúcar a aquel sector, pero todos estarían de acuerdo de que hay que dar agua de azúcar. Entonces, ¿cómo vamos a dar el agua de azúcar? Tenemos que producir el azúcar, tenemos que producir el agua y tenemos que producir un envase para envasar el agua de azúcar, pero además un mensajero que la lleva. Eso fue lo que determinamos, que le tenemos que dar agua de azúcar, pero no sencillamente la tenemos, no. ¿Cómo la vamos a obtener? Necesitamos agua, transporte, el azúcar y la disposición en sentido general. Pero estamos de acuerdo todos, no es sencillamente de que esto es tuyo, aquel, no importa el partido a quien pertenezca. Tenemos que dar el agua para conseguir el elemento fundamental de nuestra soberanía, o al menos para fortalecer nuestra defensa con decencia, con lógica y también con el espíritu combativo de enfrentar si ese es el único camino que queda. Pero hacemos el esfuerzo. Vamos a la pausa, señor director. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito.
Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, señores. Miren, hay algo que nos llama la atención y que queremos ponerlo en el juego de la mesa, porque el Espíritu nos lleva y nos invita a esa decisión. La obligación de cada ciudadano dominicano es establecer y respetar el orden público. Y ese respeto del orden público hay que tenerlo en cuenta, porque en muchos casos se están cometiendo una serie de atropellos que no son positivos. Y me refiero a que una población, un sector de la población civil no entiende ni quiere entender que independientemente de que la democracia impone respeto que deben tener la fuerza de orden público frente a la población debe guardar respeto al agente del orden público. Y ese respeto es una situación de orden, de autoridad. Un agente policial debe ser respetado y cuidado incluso, al tiempo que se le demuestra a ese agente policial de que él debe servir a la ciudadanía. Pero no es admisible que algunos ciudadanos quieran, avasallan, agreden verbal y físicamente a agentes policiales que muchas veces se ven impedidos, y da pena y hace llorar como algunos policías jóvenes, muchachos que entran allí con toda la intención de servir, pues en barrios son acosados y a veces tienen que salir corriendo porque hay una insensatez sin consecuencia de una serie de gente en algunos barrios de este país frente a lo que es el orden público. Y no estamos diciendo nada nuevo. Generalmente sale el policía dando macana, porque hay una tradición de eso, una tradición negativa, es verdad. Y hay exceso hoy también, pues también lo hay. Pero no podemos negar que en muchas ocasiones esos muchachos a veces con poca experiencia en algún barrio donde tratan de imponer el orden, pues son acosados, agredidos, insultados, y como decimos, sin ninguna consecuencia. Y eso tiene mucho más valor, pensar en eso,
que hacer el esfuerzo ese entrecomillado que la Procuraduría tiene para cobrar las multas. Esos muchachos, los agentes del orden público deben tener y se les debe cultivar una protección de la sociedad civil, porque ellos sirven a la sociedad civil. Calculen ustedes que saquen en un sector, cojan un sector y saquen todos los policías y mándenlo para la isla Saona, que se quede un poblado sin policía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Cuando en una publicación de un video usted ve a un ciudadano agrediendo de palabra, incluso avanzando sobre un agente que lo hace retroceder muchas veces, usted lo ve desesperado con un arma en la mano. Oiga, tal vez ese ciudadano que está haciendo eso endrogado con alguna sustancia y para encima de la gente, y el agente retrocediendo para no cometer una violación que en sí desde ya se convierte en una obligación de defensa personal. Ya la vida de la gente no está segura. Entonces, hay que revisar eso. Y no estoy defendiendo absolutamente los excesos que cometen muchos agentes policiales, de ninguna manera. Pero los excesos que cometen los agentes policiales son menos en número que lo que comete un sector de la ciudadanía contra los agentes del orden público en este país. Cuando un grupo de agentes va llamado por los vecinos porque están haciendo un escándalo fuera de hora, y cuando llegan los policías, los que lo llaman se esconden. En vez de salir a decir, sí, está ocurriendo esto, no, se esconden. Y hay una parte clara dentro de esos sectores, en barrios, en sectores, no importa donde sea, no importa el origen ni nada, no estamos en eso, que son delincuentes sociales. Delincuentes sociales. Aquí hay barrios donde usted trate de no meterse en una callecita de esas estrechas que están por ahí, donde se sientan a jugar dominó, una serie de antisociales, y no dejan pasar un vehículo. Muchas veces el conductor tiene que pararse hasta que uno de ellos dé la orden, y usted ve que lo miran a usted de arriba abajo. Miradas amenazantes. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Eso hay que buscar fórmula, porque eso anda a la deriva. He visto conductor, y dije conductor a propósito porque tengo la versión vista por mí mismo. Para decir una conductora, una señora que al cuestionamiento de un agente del tránsito le lanzó un vaso de una bebida en la cara a la gente. Y ese agente, un muchacho, por cierto, muy joven, se quedó prácticamente petrificado como una estatua, mirando a la señora, la cual entró a su vehículo y se marchó como si nada. Mientras hablaba por teléfono, y llegó una patrulla al lugar y arrestaron a la gente.
Y yo vi todo lo que ocurrió. Y fueron y lo arrestaron en el lugar. La señora debió ser, quién sabe, andaba en una lujosa jipeta, muy bien vestida, y el agente, por alguna razón, la cuestionó. Ella bajó del vehículo discutiendo con el vaso en la mano y le arrojó el contenido de la bebida en la cara a la gente. Eso lo vi yo, 27 frente al Supermercado Nacional. Y lo vi a través del cristal del Nacional. Lo que significa que nadie me lo contó. Y me quedé observando, totalmente impactado por el comportamiento de ese muchacho y la prepotencia, el abuso de aquella señora, que de inmediato llamó y vinieron y arrestaron al muchacho, se lo llevaron al agente policial. Tal vez, señora o querida de algún potentado del orden. Entonces, eso lo vi, pero eso ocurre en cada momento, sino con la bebida es hasta con golpe físico. Empujan a un agente. Y hay una cosa clara. Hoy día tenemos una ventaja. Hay muchas cámaras por todos lados y recogen esas incidencias. Y si hubiera un orden que verdaderamente se respetara, se identifica cada insolente, cada delincuente social de esos, es fácil identificarlo. Ese fue. Y mediante un video, porque hay una serie de cuestiones, no. Hay una serie de casos que son testigos, que las cámaras son testigos irrefutables de hechos. Entonces, si no quiten la cámara, aquí he visto tipos dirigirse que saben dónde están las cámaras y se dirigen a ella desafiando las autoridades en todo sentido y violando incluso hechos por insultando a autoridades, incluyendo el primer magistrado de la República. Y nada pasa. Y no estoy hablando al primer magistrado de la República, Luis Abinader, sino viene ocurriendo desde el primer magistrado que fue Danilo Medina o Hipólito Mejía. De Leonel Fernández no hay mucha evidencia en ese sentido porque el tiempo hace una diferencia. Pero una serie de desafíos personales e insultos contra Hipólito Mejía, contra Danilo Medina y Luis Abinader es inaguantable. En el orden callejero y en el orden formal de la comunicación, Desde delincuentes sociales hasta periodistas formales, periodistas formados. Entonces, eso no puede ser parte del ordenamiento de una sociedad que aspiramos a que se organice y que tenga otros resultados. Así que vamos a ver si se toma en cuenta eso. Vamos a ver si una serie de jueces que quieren estar con Dios y con el diablo, sí, porque hay una serie de jueces que están con Dios y con el diablo. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo le da una cosa y Dios le ordena otra. Dios
le ordena armonía, justeza, serenidad, y el diablo le aconseja: condénalo, invéntale, créale, dificultad, etc. Y además le dice: sobórnate, es tu oportunidad. Entonces, todos esos elementos juegan un papel en la sociedad en que vivimos. Y hoy hacemos esto muy reflexivamente porque no es verdad que si las cosas siguen como están, ese orden público que conforma la Policía Nacional, que indudablemente hacen un esfuerzo, es verdad, que los resultados no sean los satisfactorios. La Policía Nacional hace un esfuerzo por mantener mejores controles y mayor armonía con la ciudadanía. Lo que sí tenemos que decir es que no existen los recursos para que la Policía Nacional, que es el cuerpo del orden público, pueda competir con los sectores o con parte de los sectores delincuenciales. Mientras la policía necesita una intensividad para su preparación en el orden de la defensa física, en el orden de las artes marciales y otro uso de sus propios instrumentos de defensa que no necesariamente son letales, sino dominantes, entonces estamos todavía en peligro. Pienso que la policía debe reunir muchas condiciones, desde las condiciones físicas y el adiestramiento en el orden marcial para el dominio, como en el uso de los instrumentos que porta como auxilio, como auxiliares, para reducir a la obediencia a un ciudadano que se subleva contra el orden público. Nosotros ya estamos sublevados al tiempo. Según Marlon, estamos sublevados al tiempo y no nos vamos a permitir violaciones en este sentido. Por lo tanto, simplemente les invitamos a que mañana esté de nuevo en sintonía con Sentido Común, que tiene cosas y contenido como esta que ustedes acaban de ver. Será hasta entonces cuando Sentido Común estará de nuevo con ustedes.